Señoras y señores, bienvenidos a un video más, hoy en el canal de Leandro Tripaldi, hoy con un invitado especial. Bienvenido, Yashi. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por aparecer en este video. La verdad, una colaboración que desde hace tiempo tenía ganas de hacerla, te lo planteé y bueno, hoy la vamos a poder hacer. Hoy vamos a opinar de los refuerzos de Chicago, de los amistosos y bueno, vamos a arrancar, ¿te parece? Dale. Bueno, vamos a empezar por los refuerzos del arco con Hatchfeld. Si querés dar tu opinión primero y después las doy yo. Bueno, Hatchfe me parece que es de los mejores refuerzos de Chicago en este mercado de pases. Es un arquero que hace rato viene siendo titular en equipos de la Primera Nacional y bueno, creo que se afianzó bastante en Mitre y hoy en día es uno de los mejores arqueros de la categoría, por eso creo que Chicago trajo a uno de los mejores arqueros de la categoría y eso implica que es uno de las mejores incorporaciones que trajo Chicago. Bueno, a mi gusto, como dijiste vos, uno de los mejores refuerzos. Creo que fue uno de los mejores arqueros del año pasado. El equipo de Mitre no lo acompañaba. Yo creo que si tuviese un equipo que lo acompañara, hubiese tenido un muy buen campeonato. Bueno, vamos con el traído de Defensa y Justicia a Masuero. No, Masuero es un arquero que, si bien no tuvo regularidad, no tuvo minutos en Defensa y Justicia, lo he visto atajando para Arsenal en el 2024 y la verdad que ha sido un buen arquero en un equipo en donde no le fue bien, o sea, Arsenal no le fue bien. Creo que Masuero es un buen arquero. Yo creo que va a ser suplente de Hatchfe, pero puede pelear por el puesto de titular. Es que bueno, a ver, en Chicago tiene que pelear el puesto. O sea, no solo en Chicago, sino que en todos los equipos puedes venir de suplente y ves mejor al arquero, a otro arquero y vas de suplente. Pero bueno, en este caso creo que en los amistosos creo que fue mejor Hatchfe y creería que va a ser titular Hatchfe. Así que bueno, vamos a empezar por los defensores. Vamos a empezar por Bruno Palazzo. Bueno, Palazzo, mismo caso que Hatchfe, hace rato que está afianzado en la Primera Nacional, solo en un equipo que es Gimnasia de Jujuy. Creo que es un muy buen lateral derecho y muy ordenado, creo que le va a servir mucho a Chicago. Bueno, la verdad tuvo un muy buen campeonato el pasado, pero bueno, a ver, vamos a ver en Chicago. Yo creo que es un muy buen refuerzo. Creo que es un muy buen jugador, un jugador necesario para esa posición, un jugador que te corre y vuelve, ¿no? Es uno de esos, ¿puede ser? Sí, en realidad me parece que prioriza más lo defensivo. Puede proyectarse bien, pero prioriza más lo defensivo, que a mi gusto, a mi manera de entender el fútbol, es lo que más necesita un lateral. Hoy en día el fútbol moderno se dice mucho que los laterales tienen que atacar más de lo que defienden, y no, para mí el lateral es importantísimo que defienda mejor de lo que ataca. Obviamente que si se puede proyectar bien en ataque mejor, pero creo que Palazzo, además de jugar de 4, puede jugar de 2. Entonces es bueno a la hora de defender, es bueno a la hora de marcar, es bueno en el retroceso. Creo que va a ser un lateral que le va a servir mucho a Chicago. Bueno, vamos por un defensor central de bastante experiencia. Vamos con Dylan Gisi. Bueno, Gisi, como bien lo dijiste, su pro es que tiene mucha experiencia. Ya jugó en la categoría con Atlanta, entre otros. A mí, yo lo he visto bastante en Atlanta y me parece que es un jugador limitado, que no es bueno con los pies, es lento. Puede ganar bastante de arriba por su altura, pero yo sinceramente no creo que sea mejor que Román Salazar, por ejemplo, que es con quien va a pelear el puesto.
Bueno, sí, es lo mismo que dijiste vos, es un delantero, un defensor de bastante experiencia, que creo que bueno, va a venir a ser suplente. Creo que Román Salazar, como dijiste vos, es mejor. Es un tipo que es un buen jugador en cabeza, se podría decir, por la altura. Así que bueno, vamos con Moreno. Mira, Moreno yo lo pondría en el mismo escalón que Reta, que Veloso y que alguno que otro más que haya venido de B Metro Feralá, con el cual yo no los he visto, no los he visto jugar, entonces no tengo una opinión formada. Habrá que verlos jugar. Según se dice, Moreno es del gusto del técnico en cuanto a los minutos disputados en los amistosos. Pero yo no los tengo visto antes como para tener una opinión sobre esos jugadores. Bueno, como dijiste vos, yo no tengo opinión realmente. Pero bueno, ojalá nos sorprenda. Obviamente es un jugador que viene del círculo Otamendi, si mal no recuerdo. Un jugador que no es muy visto, pero bueno, como dijiste vos, si el técnico lo quiere, por algo será. Vamos con otro central de experiencia, vamos con Ferracuti. Bueno, Ferracuti, si bien seguramente este año Luis García lo va a utilizar como segundo marcador central, como 6, ha jugado gran parte de su carrera como lateral izquierdo, como 3, y creo que hoy en día con los años sumados, creo que lo ha llevado a centralizarse un poco más. Y bueno, Ferracuti es un jugador de mucha experiencia, que seguramente sea un referente dentro del plantel. Ha tenido un buen 2025 con Atlanta, justamente con Luis García, y creo que es otro de las mejores incorporaciones de Chicago. Bueno, como dijiste y como dije al principio, es un central con mucha experiencia, un central que bueno, para mí es un muy buen jugador, que bueno, que creo que si hace dupla con Román Salazar, la verdad van a ser una muy buena dupla. Bueno, por el tema de que tenés uno que puede correr, uno que bueno, creo que Ferracuti es un defensor, no sé si corre tanto, más que nada por los años. Pero bueno, ojalá que pueda hacer lo que pueda, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos con el siguiente, vamos con Ian Silveira. Bien, Ian Silveira, yo creo que habría que armar como un grupo de jugadores como para no extendernos tanto, porque la verdad que más o menos algunos tenemos la misma opinión, que es nula básicamente porque no los conocemos. Ian Silveira, Javier Pereira, Gabriel Reta, bueno, el ya antes mencionado Federico Moreno, Jerónimo Veloso, Simón Pérez y Joaquín González, ahí en 7, que realmente no los hemos visto jugar, que vienen de la reserva de Banfield, por ejemplo González, San Lorenzo, Pérez, Silveira viene de Argentinos Juniors. Son jugadores que no los hemos visto jugar, que al menos yo no conozco cómo juegan como para opinar algo, y creo que como para no extendernos tanto de opinar el uno por uno, creo que ellos podrían entrar en ese grupo de vamos a ver cómo les va, pero no los conocemos. Bueno, sí, como dijiste vos, por lo que yo sé y por lo que vi en los amistosos, bueno, es un jugador rápido, pero bueno, ojalá que, bueno, se lesionó. Así que bueno, esperemos que como dijiste vos, puedan dar lo mejor de ellos, todos los que nombraste, que bueno, hay que ver cómo jugaban en los anteriores clubes, que bueno, como dijiste vos, no los teníamos tan vistos. Vamos con el siguiente, vamos con Matías Vera. Matías Vera viene de ser 4 suplente en Arsenal, que descendió a la primera de Metropolitana.
La realidad es que acá también viene a ser suplente, pero no me convence como para hacer el recambio de Palazzo, por ejemplo. Creo que Román Salazar, que aunque seguramente lo utilicen de 2, puede jugar de 4, es mejor opción que Vera. Damián Díaz, Titi Díaz de las inferiores, que firmó contrato este año, también es mejor opción que Vera. No me parece que sea una incorporación positiva. Veremos cómo le va. Yo no creo que sume muchos minutos a lo largo del año, a menos que pase algo como alguna lesión. Creo que Palazzo es infinitamente superior a Vera. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con Trindade, para no nombrar como dijiste vos, para hacer el grupo de Veloso, Reta y los demás jugadores. Vamos con Trindade. Bueno, Trindade es lateral izquierdo, jugó los últimos años en Central Córdoba, Santiago del Estero. Su pase pertenece a River. Llega con un 55% del pase cedido de River a Chicago por un convenio que tienen ambos clubes. Bueno, va a ser un jugador interesante de ver. Es joven, es una apuesta, imagino, porque firma por varios años. Va a ser la pelea por ese puesto junto al Cone Arroyo, así que veremos. Arroyo está lesionado, yo calculo que en la primera fecha Trindade va a ser el titular, así que ahí tendrá una buena prueba el ex River para debutar. Bueno, por lo que sé y por lo que he escuchado de hincha de River, hincha de Central Córdoba, es un chico que juega muy bien. Bueno, es un chico que en Central Córdoba creo que no sé si era titular o era suplente. Pero bueno, cuando entraba rendía. Y bueno, es un chico que para mí los 90 minutos creo que los aguantará. Pero bueno, como dijiste vos, van a estar con la pelea entre el Con Arroyo y Silveira, ¿no? También puede ser. Yo creo que más Arroyo y Trindade. Bueno, vamos a pasar con el siguiente. Vamos con una vuelta, con la primera vuelta. Ya pasamos a los volantes. Sí, pasamos a los volantes. Con la primera vuelta, uno que vuelve a casa, Evelio Cardoso. Bueno, volver a casa es una forma de decir. La verdad Sí, que Evelio sí. Cardoso no es un hombre de la casa, pero No, obviamente. ha jugado en Chicago en el 2023 y 2024. Ha tenido un 2023 que ha sido recambio, que ha sido irregular. En el 2024 tuvo más protagonismo, fue el 10 titular en gran parte del año en el equipo del Lobo Montenegro. Creo que es un buen jugador. Sí me parece que le falta un poco de actitud, le falta hacerse cargo un poco más del equipo, pero bueno, yo creo que su rol este año no va a ser el 10 titular como lo fue en 2024, sino que va a ser más de recambio, de entrar en los segundos tiempos para poner alguna pelota de gol, y creo que ese rol lo puede cumplir bien Evelio. Por eso creo que esta vuelta de Evelio Cardoso suma, a diferencia de él si viniera como 10 titular. Sí, la verdad Evelio Cardoso no es que seguí su 2025, pero bueno, ha hecho bastantes goles en Danubio. Bueno, creo que tuvo un buen año, por no decir un muy buen año, en Uruguay, en Danubio. Pero bueno, a ver, como te dije, volver a casa es una manera de decir, porque bueno, yo lo dije en forma obviamente que jugó en Chicago y es una vuelta, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir con el siguiente. Vamos a ir con Gabriel Vega. Bueno, Gabriel Vega es uno de los jugadores más interesantes para ver este año en Chicago. Pertenece a Boca su pase. Ha jugado en Atlanta con Luis García, por eso lo trae Luis para este año. El año pasado jugó en Banfield. Es un jugador muy interesante, de buen pie.
volante mixto, que seguramente será uno de los dos en ese mediocampo de tres junto al Colo Rodríguez. Creo que es una de las mejores incorporaciones de Chicago. Gabriel Vega va a ser un jugador muy interesante de ver. Esperemos que no le pese la camiseta y que pueda demostrar todo su potencial acá en Chicago, que es muy alto. Sí, bueno, lo he visto muy poco, pero bueno, por lo que sé es un buen jugador, es un buen 5, que bueno, juega, reparte, así que bueno, creo que va a tener un buen año en Chicago. Creo que va a ser titular, puede ser, o Seguramente. pelea el puesto con unos jugadores más, pero bueno, como dijiste vos, seguramente sea titular. Vamos a pasar con otro jugador, vamos a pasar con Lucas Ambrogio. Bueno, Lucas Ambrogio, que en realidad es delantero, pero bueno, lo tenemos ordenado. Ambrogio fue uno de los mejores jugadores de Atlanta del año pasado, un Atlanta que peleó el campeonato, con Luis García justamente de técnico. Creo que es un jugador que, si está bien mentalmente, va a ser la figura de Chicago, una de las figuras de Chicago sin lugar a dudas. Fútbol tiene, de eso no hay dudas. Lo importante va a estar si está bien mentalmente o no. Se ha hecho expulsar de manera muy infantil en los 2 partidos que jugó del reducido Atlanta. Así que si está bien mentalmente, creo que va a ser una figura de Chicago. Es un gran jugador, ha hecho varios goles en los amistosos, así que a priori es una buena incorporación. Después veremos si rinde o no. Sí, bueno, Ambrogio, como dijiste, hizo unos muy buenos goles en los amistosos, hizo bastantes, así que bueno, yo creo que, como dijiste vos, Ambrogio va a ser uno de los mejores del año. Creo que tiene la capacidad, creo que este año va a ser uno de los mejores de Chicago, y esperemos, ¿no? Esperemos que no nos decepcione, porque bueno, viene con una vara alta y bueno, jugar muy bien en Atlanta. Así que bueno, vamos a pasar con Ramírez, Rodrigo Ramírez. Rodrigo Ramírez también viene a Atlanta. Ha sido primer recambio o ha jugado bastantes minutos entrando desde banco suplentes en el Bohemio. Creo que acá viene a lo mismo. Es el reemplazo natural de Emiliano Méndez, que bueno, hoy lesionado pica en punta para ser titular en Santiago del Estero por el jugador Méndez, y creo que puede cumplir. No es un jugador que brille, no es un Ambrogio, no es un Ferracuti, pero puede llegar a cumplir, puede sumar. Veremos cómo le va. Si en Santiago del Estero le toca ser el 5 titular, veremos si puede cumplir. Bueno, ojalá que cumpla con las expectativas. Como todos los jugadores, como todas las incorporaciones, como las no incorporaciones, que cumpla con las expectativas de cada hincha, ¿no? Mientras sea buena, obviamente. Y bueno, a ver, Ramírez es un buen jugador, un buen 5. Pero bueno, a ver, creo que con la lesión de Méndez podría ser uno de los candidatos a ser titular. Creo no. A ver, obviamente Méndez es mejor que Ramírez, para mí, a mi gusto. Así que bueno, vamos a empezar con el siguiente. Vamos con los delanteros. Ya vamos con Cosimano. Bueno, Sebastián Cosimano viene a tener un gran año en San Telmo el año pasado. Ha hecho 11 goles entre Copa Argentina y Primera Nacional. Parece poco, pero bueno, a los tiempos que vivimos hoy, 11 goles en un año para un jugador del ascenso argentino bastante. Le ha ido bien en San Telmo, pero en Chacarita
le fue pésimo. No es un delantero que a mí me convenza mucho. Acá creo que después lo vamos a hablar, ¿no?, de Matías Romero, pero creo que le va a ganar la pulseada a Matías Romero a Cosimano, al menos en los primeros partidos. Ojalá que supere mis pocas expectativas que tengo en él. Bueno, Cosimano viene de tener un año bueno para jugar en San Telmo. Creo que va a ser un buen jugador en este año. Va a tener bastantes goles, entre comillas, se podría decir. Creo que va a ser un buen jugador, un buen delantero. Vamos a pasar con el otro 9. Vamos a pasar con Matías Romero. Bueno, Matías Romero, al igual que Cosimano, viene a tener un buen 2025. Si no me equivoco, también tiene 11 goles en el año. Siempre le ha ido bien en Chaco Forever, tanto en su segunda etapa como fue el año pasado, como en su primera etapa. En el medio tuvo un paso en Morón que ha convertido a tan solo un gol. Por eso digo que tampoco me convence del todo, porque sí, le ha ido bien en Chaco Forever, que parece que es como su zona de confort. Cuando le tocó salir Chaco Forever le fue muy mal. Esperemos que acá no sea el caso, pero bueno, habrá que ver cómo le va. Es un 9 goleador. Creo que va a depender mucho de que el equipo funcione bien y de que genere demasiado juego como para que le lleguen las pelotas al 9. Veremos, esperemos que le vaya como Chaco Forever y no como Morón. Bueno, sinceramente dijiste todo. Obviamente los estás diciendo en todos los refuerzos. Eso destaca lo buen periodista deportivo que sos. Así que bueno, vamos a pasar con un jugador de jerarquía. Vamos a pasar con Adrián Ruiz. Bueno, Adrián Ruiz, sí, lo dijiste vos, es un jugador de muchísima jerarquía. La única duda con él, que lo que a mí me hace ruido y lo que a mí no me llena las expectativas ni me emociona tanto como quizá veo en las redes sociales, es la falta de fútbol con la que viene. Hace 6 meses que está libre o sin jugar, mejor dicho. Viene del Stella Amadora de Portugal, en a préstamo, y hace 6 meses que no juega. Si hablamos de clase, de técnica, sin duda es el mejor, el que más técnica tiene, el que más clase tiene de todo el plantel de Chicago. Ahora, en cuanto a continuidad, a regularidad, a minutos sumados, a ritmo, viene muy mal. Y creo que eso, en mi consideración, corre atrás. Después, si se puede poner a punto, por supuesto que es un jugador que tiene que jugar sí o sí. Por lo pronto creo que debería arrancar de suplente. Va a tener que ponerse a punto porque no hizo la pretemporada, se sumó hace poquito al equipo, así que veremos si suma minutos en Santiago del Estero, si arranca del banco de suplentes. Yo creo que su rol al principio debería ser ese: entrar en el segundo tiempo, unos 20 minutos, media hora, para tomar ritmo. Sí, y también para sacar diferencia, porque es un jugador que parado puede jugar, pero no lo pondría titular. Bueno, vamos a pasar ahora sí con una vuelta a casa, con un chico del club. Vamos a pasar con Matías Vergara. Bueno, Matías Vergara no hace falta ni que digamos, no hablemos de él. Creo que es el último buen prospecto de inferiores que sacó Chicago y que se fue, porque claramente estamos hablando de que tenemos al Colo Rodríguez, por ejemplo, hoy en día, pero aún sigue en Chicago. Vergara se ha ido a Racing, lo vendió Chicago a Racing. Tuvo pasos por Alvarado y por Independiente de Rivadavia en el año pasado. No le ha ido muy bien, la verdad. En Independiente de Rivadavia casi que ni jugó, en Alvarado jugó, pero el equipo no acompañaba, hizo tan solo 2 goles. Creo que acá en Chicago lo que necesita Mati es estar bien acompañado, sentirse querido, estar bien mentalmente, y creo que acá en Chicago lo va a encontrar, y por eso creo que le va a ir bien acá en Chicago, y yo deseo de todo corazón que le vaya bien.
es un jugador que ha madurado mucho, que ha mejorado mucho de lo físico, que quizá era el debe que tenía en su primera etapa en Chicago, y creo que le va a ir muy bien y lo deseo de todo corazón. Bueno, terminamos con los refuerzos. Nos faltó uno que yo no lo mencioné en el grupito de préstamos Barros. y de Metro Federal, sí, que es Diego Barros, Perdón. que lo he visto en los Andes, que lo he visto en los amistosos, y también lo que se comenta es que es un jugador muy interesante. Además, por supuesto que va a arrancar el suplente, es un extremo muy interesante, y creo que en los segundos tiempos, con los rivales cansados, puede generar mucho peligro y va a ser muy interesante. Vamos con los amistosos. Todo tuyo. Bueno, vamos. Antes tenemos que aclarar que no podemos opinar mucho de los amistosos porque no vimos ninguno, salvo el de Liniers. Yo tuve la posibilidad de ir, así que de ese, si querés, podemos hablar un poquito, pero de los demás, más que la información que tenemos, no podemos dar porque no los hemos visto los partidos. Bueno, el primer amistoso fue frente a Berazategui, 3 bloques de 40 minutos. Bueno, el resultado global fue un 2-2, con un gol de Balbuena y otro gol de Romero. Bueno, contra los Guay Urquiza, 4 bloques de 30 minutos, global 5-0, bueno, en el Estadio República de Mataderos. Hizo un gol Lucas Ambrogio y otro gol Cosimano en un bloque, ¿no? ¿Puede ser? Y después en el otro bloque hizo 2 goles, Rodrigo Ramírez, y un gol Matías Vergara. Bueno, vamos con el tercer amistoso, vamos contra Defensores de Belgrano, 3 bloques de 30 minutos. Chicago no pudo convertir frente a Defensores, perdió 3-0, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Contra Almagro, 2 bloques de 45 minutos, Un partido en sí. Ganó Chicago 1-0, con gol de Belio Cardoso. Bueno, frente a Liniers, 3 bloques de 35 minutos. Perdió a Chicago 1-0. Bueno, el último amistoso fue frente a Italiano, un partido en sí, 2 bloques de 45 minutos. Perdió Chicago 2-1, con gol de Lucas Ambrogio. Bueno, hablamos del amistoso de Liniers, que pudimos ver. Los 3 bloques en sí eran para un 0-0, la verdad. Si bien el primer bloque de Liniers fue superior a Chicago, los otros dos no hizo más nada después del gol. El gol vino en el primer bloque. En los otros bloques Liniers no hizo nada. Chicago intentó como pudo intentar convertir un gol. Creo que a Chicago le faltó un poquito más de decisión en los metros finales a la hora de atacar. A la hora de defender, el primer bloque le costó, y en los otros 2 bloques Liniers casi que no atacó, así que mucho no se puede opinar de la defensa de Chicago. Sí, está bastante ordenada con Palazzo y Gizzi, por ejemplo, pero creo que si hay que destacar a algunos jugadores. Del primer bloque se puede destacar a Balbuena, que con una línea de 3 hizo un muy buen ida y vuelta, y la verdad que recuperó bastantes pelotas y es un jugador muy rápido. También se puede destacar del primer bloque a Alejo González, al chico de inferiores, que se hizo cargo solo en el medio, muy bien. Y después del segundo bloque se puede destacar justamente a Diego Barros, que es muy rápido, es muy interesante, atrevido, embajador. También Alejo González jugó el segundo bloque, así que también se lo puede destacar. Y del último bloque creo que destaco a Palazzo, porque es ordenado, porque maneja bien la salida, defiende bien. Después se puede destacar a Vergara, que bueno, ya lo hablamos, está bien físicamente, está rápido, y es un jugador muy interesante que ya lo conocemos. Bueno, este video fue análisis de refuerzos.
análisis de amistosos y bueno, ante todo la previa frente a Güemes. Bueno, Chicago por fin arranca un nuevo sueño, arranca una nueva ilusión frente a Güemes en Santiago del Estero. Bueno, vos que tenés más vistos a los equipos, ¿cómo ves a Güemes? Bueno, Güemes es un equipo que el año pasado peleó el descenso. Creo que este año va camino a lo mismo. Obviamente uno opinando desde el mercado de pases que hace un equipo. Después un equipo puede llegar a sorprender y superando las expectativas que alguien tiene de ese equipo. Por lo pronto el mercado de pases es más o menos, trajo jugadores de equipos que han peleado el descenso, de categorías inferiores, que para mí no le suman jerarquía ni algo positivo al plantel. Tiene muchos de Chicago, Güemes. Tiene a Espósito, a Sánchez Sotelo, a Juan Mendoza, a Facundo Risi. Por eso digo, jugadores que al menos el año pasado en Chicago no rindieron, como Risi y Mendoza, van a ser jugadores que peleen por un puesto en Güemes. Capaz que después en Güemes la terminan rompiendo, como pasa casi siempre con Chicago. Pero bueno, por lo pronto es un equipo que va a pelear el descenso. Al técnico no lo conozco, Juan Vita no lo conozco, pero por lo que parece jugaría con un 4-4-2, un esquema clásico del ascenso. Así que va a ser un partido difícil, no va a ser fácil. Por más que va a pelear el descenso Güemes, no va a ser un partido fácil porque jugamos de visitante con el calor en Santiago del Estero y sabemos lo que le cuesta a Chicago en el interior. Sí. Bueno, ahora voy a repasar un poquito el fixture de la primera fecha hasta la última de la primera rueda. Bueno, se revertirán las localías. Bueno, así que... Yo creo que lo más importante que se puede decir, más que decir todo el fixture, es las fechas confirmadas que hay, que son las primeras 4. Sí, bueno, contra Tristán Suárez, de local, 21 de febrero, ¿no? Sí, si no me equivoco. Bueno, con Güemes, creo que no lo dijimos que ese Chicago debuta el domingo a las 17 horas, este domingo a las 17 horas. Sí. Después es sábado 21 a las 17 horas también, de local. Todavía, por si no saben, todavía no confirmado si se pasa por tele o por no. Yo creo que está en un 99% confirmado que va por Teis Sport y AFA Play. Bueno, vamos en la tercera fecha frente a Agropecuario. Sábado, es el sábado 28 a las 18 horas en cancha de Agropecuario. Bueno, y después la cuarta fecha, la segunda fecha de local, frente a Atlético Rafaela. Si mal no me equivoco, el otro sábado, una semana después. También a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, bueno, en la fecha 7... Al Boys, un partido que se esperaba. Se espera mucho, sí. No este campeonato, sino todos los campeonatos. Queremos jugar contra el Boys. Y bueno, en la última fecha, un clásico se podría decir. Con Chacarita. Con Chacarita, bueno, es... La primera rueda Chicago juega de local con Albois y Chacarita, y en la segunda rueda de visitante contra los dos. La última fecha del torneo en general va a ser con Chacarita en San Martín, así que... Va a ser hermoso. Va a ser va a ser hermoso. Depende. Depende. Se va a sufrir mucho porque, bueno, Chacarita es en San Martín, sabemos la historia que tiene Chicago ahí en esa cancha, y lo complicado que va a ser, por supuesto, pero bueno, es largo, el camino es largo, ni siquiera arrancó la primera fecha, que supuestamente tendría que haber arrancado ya, y bueno, va a arrancar este fin de semana, arranca el viernes 13 con 4 partidos, así que bueno, a la espera entonces. Bueno, yo, mi Twitter, puse una consigna para los hinchas de Chicago. Quiero que, si vos querés, obviamente, la hagas. Es una predicción, se podría decir, del año.
Dale. Quiero tu jugador de revelación. Mi jugador de revelación, de inferiores lo voy a elegir a Alejo González. Creo que si Luis García le da los minutos, la va a romper. Y de las incorporaciones, vamos con Barros, con Diego Barros. Bueno, Alejo González, jugador de. Bueno, hasta ahora, jugador de la selección Sub-20, argentina, sub-20 del ascenso. Uh-huh. Quiero tu jugador de excepción. Uf. Es complicada. Vamos a poner decepción para el general de la gente, porque Sí. yo ahora no te podría decir quién me va a llegar a decepcionar en el campeonato. Qué difícil. Creo que alguno de los 2-9 la gente tiene mucha ilusión, pero yo no sé si le va a ir bien. Podemos poner en Cosimano o Romero o Gizzi. Hay gente que está contenta con Gizzi, me parece que es un jugador normal. Bueno, vamos con el mejor defensor. Mejor defensor, Energía Palazzo. Máximo goleador. Y Complicado si también. te dije decepción de los 9, qué difícil. Ambrosio. Y bueno, por último, el mejor futbolista. El mejor jugador de este año va a ser Vergara. Bueno, vamos a ir cerrando un video que yo esperé tanto. La verdad, siempre te decía, quiero hacer un video con vos, quiero hacer un video vos. Bueno, hoy lo hicimos, así que bueno, Yoshi, muchas gracias. Gracias a vos Y por como invitarme. siempre, las puertas abiertas en este canal. Bueno, gracias a vos por invitarme, muy contento de poder acompañarte, de poder ayudarte, de poder estar haciendo un video con vos, de que sigas los caminos del periodismo, que es muy lindo. Nada, para mí sos un excelente periodista ya, tenés 13 años y te comunicás muy bien, te generás tus propias entrevistas, y nada, sabes que yo te voy a ayudar en lo que sea y que te voy a acompañar en este camino que es muy lindo, que es difícil, así como la Primera Nacional. Bueno, así de difícil es el camino del periodista, pero bueno, vos ya estás arrancando de muy chico y lo estás haciendo muy bien, así que nada, te felicito y sabes que yo estoy para lo que sea. Bueno, por último, como siempre, agradecer a todos, agradecer a todos los suscriptores, agradecer a los sponsors, a la Cocina de Tapi, a Imporlu y a Siempre Listas. Que bueno, que desde el principio están, igual que todos ustedes, así que bueno, nos vemos en un próximo video, ya con el resultado listo frente a Güemes. Esperemos que sea positivo. Esperemos. Así que bueno. Con un empate estamos bien. Sí. Así que bueno, nos vemos en otro video de Landro Tripaldi. Chau, chau.